Adelante, Pastor Adrián. Hola, Pastor Samuel. ¿Se me escucha? Se escucha bien. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente una alegría poder compartir este momento. Es un honor para mí realmente que me hayan invitado para compartir estas dos clases que queremos tener sobre la catequesis. Y la verdad que me alegra mucho ver a diaconisas que algunas las conozco, algunas que estuve escuchando y viendo por ahí. Así que me alegro mucho realmente de compartir este tiempo juntos y espero que sea eh, de crecimiento como lo ha sido para mí también esta vida de catequesis, ¿no? que llevamos, ¿no? Eh, Tengo que poner aquí, compartir, ¿no? Para poner la presentación. Sí, sí, ahí en la partecita de abajo donde dice share o compartir. Sí, cuando se ve. eh, Sí, yo te aviso cuando ya se mira, ahí está intentando, ¿eh? por las dudas, sería bueno que tengan sus Biblias a mano y algo para anotar si quieren. Ahí Eh, está ya, Pastor. Ya nada más falta expandir. Ahí está, perfecto. Muy bien. Acá yo estoy viendo en pantalla completa, así que eh, si se, Nosotros también. si se duermen o algo, no lo voy a saber. Eh, bueno. Por ahí quería comenzar mencionando el cariño que, que fui adquiriendo con el tiempo por la catequesis. Ha sido realmente muy precioso el consuelo que Dios me ha dado en la instrucción y, y fue en la enseñanza de mis padres en casa cuando comenzó el amor por las escrituras, ¿no? Que mi padre y mi madre inculcaron en mí y Dios ha fortalecido ese conocimiento de la palabra y me ha llevado después con el tiempo al seminario. Y en el mismo seminario fui aprendiendo también lo fundamental que es la catequesis en la vida, ¿no? Eh, es algo que ha marcado profundamente mi ministerio, ¿no? Y me va ayudando mucho en la vida de fe. Y uno puede ver, ¿no? que todo el ministerio, toda la enseñanza, toda la predicación, la vida litúrgica, la vida pastoral, la vida familiar, todo pasa por la catequesis, ¿no? Eh, y es la palabra de Dios que está allí en el centro, ¿no? Y es el Espíritu Santo quien va obrando por medio de esa palabra para que tengamos fe y esa fe sea sustentada por esa palabra y tengamos la vida eterna, ¿no? Yo durante mi vicariato fue un momento muy especial que viví en el vicariato ahí en República Dominicana que marcó profundamente mi formación porque la comprensión que había de la catequesis junto con los pastores, Teodoro, Cray y Walter Ríez en ese momento y también con Daniela eh, como diaconisa, han sido buenos maestros que me orientaron mucho en las escrituras y en la vida de fe en la congregación. Y me acuerdo ahí en Dominicana que teníamos una escuela, ¿no? Junto a la congregación de Palmar Arriba y estaba en sus inicios en ese momento
Y había allí un gran trabajo con los niños, con la comunidad, como sigue estando hoy el trabajo tan firme y tan consolador al mismo tiempo, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que habían 4 o 5 maestros en la escuela, ¿no? Eh, y estos maestros terminaban siendo a veces maestros para varios grados, ¿no? En algunos chicos. Pero lo que más me impresionaba en ese tiempo era el amor que tenían por los niños, el amor con el que se servía a las familias, ¿no? Y era movido por el Evangelio, ¿no? Se enseñaban distintas materias, como sabemos en la escuela, ¿no? Matemática, lengua, sociales y tantas otras cosas, pero el punto era, y lo más importante, tanto para los maestros, para los directivos, como para los pastores y el equipo misionero, era la importancia de la fe en Cristo, ¿no? Enseñar la fe significaba transmitir el amor de Cristo por cada uno de ellos y celebrar así, ¿no? El don de la salvación en sus vidas, ¿no? Y por eso aprendí que la catequesis no es una cuestión simplemente de transmisión de contenido, sino la vida de fe de forma concreta, vivida en un amor a Dios y un amor al prójimo tan genuino y tan profundo y tan consolador para todos, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, que la catequesis es un milagro del Espíritu Santo, porque en el corazón de la catequesis está el milagro de la fe en Cristo, ¿no? Este es el objetivo. Ese milagro de creer no se produce por una acumulación de métodos, sino que es una obra del Espíritu Santo, únicamente por medio de la palabra y los sacramentos del Señor. Por eso, la primera meta de la catequesis es tener en cuenta esto, ¿no? El fin es convertir el corazón pecador a la fe en Cristo y despertar así una fe genuina, verdadera en el Señor y un amor profundo por aquel que murió y derramó su sangre por nosotros en la cruz. Fíjense que tenemos como estos textos bíblicos, ¿no?, que nos recuerdan la centralidad de la catequesis, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de toda catequesis que realizamos, ¿no? Dice en Juan 17, versículo 3, el Señor Jesús en esta oración dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y también el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 al 11 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Lo que Pablo está remarcando acá, como también el mismo Señor Jesús, es este deseo y este anhelo de Dios de que seamos salvos por la gracia y el amor de Cristo. Es decir, la confesión de aquel que descansa en Jesús es: quiero conocer a Cristo, ¿no? Quiero saber más de Él.
No quiero una justicia basada en mis obras, sino una justicia centrada en su sacrificio, en su muerte, en mi favor, ¿no? Por eso, el hombre es el pecador, el hombre es el que necesita ser rescatado de la esclavitud del pecado, la muerte y el diablo. Y Cristo solamente es el Salvador. Fuera de Él, fuera de Cristo no hay salvación. Jesús es el justo porque murió por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Mi justicia no puede salvarme porque está completamente manchada con mi pecado. La justicia de Cristo es mi única salvación. Es el regalo de Dios para mí a través del Evangelio. Por eso yo recibo esta justicia, el perdón de todos mis pecados a través de la fe en Jesús. Por eso, mis estimadas, la catequesis tiene un solo centro y un solo objetivo, ¿no? La fe en Cristo para el perdón de los pecados. No existe la catequesis para completar programas, para aprobar cursos, para cumplir ciertos requisitos, sino que el fin es la fe en Jesús. Existe para que los pecadores se conviertan a Cristo, para que los pecadores conozcan a Jesús y confíen en Él. Y esto lo digo porque a veces puede parecer muy obvio, ¿no? Esto es obvio, pastor, ¿no? Pero como decía un profesor del seminario, ¿no? Eh, no hay que dejar de decir lo que es obvio para que lo que es obvio no deje de ser obvio, ¿no? Entonces necesitamos constantemente recordar este fundamento, ¿no? El objetivo de la catequesis es la fe en Cristo. Y esta enseñanza lo tomo también de Peter Bender. Él es un pastor que ha servido en Estados Unidos, sigue sirviendo y ha hecho un gran trabajo de catequesis en su parroquia y ha elaborado una herramienta, un instrumento que ayuda en la catequesis. Escribió dos manuales, quizás lo conocen, ¿no? El manual del catecúmeno y el manual del catequista, y él enfatiza esta centralidad de la fe en Cristo como el objetivo de la catequesis, ¿no? Y por eso también comparto esto que he aprendido de él y he podido también crecer en esa enseñanza, ¿no? Si, si pensamos en la palabra catequesis, ¿no? Am, por ahí si alguno se anima y quiere abrir el micrófono y responder, estaría bueno. Eh, pero, ¿qué entendemos cuando escuchamos la palabra catequesis, ¿no? ¿Qué es catequesis? Cristina, la catequesis es el aprendizaje de la Biblia por Ujú. conducto de los profesores que ya han estudiado la teología y que nos habla del amor de Cristo y de su venida y que está impregnado desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis. Bien, ujú. Bien, excelente, excelente. Eh, uno podría, eh, ¿por qué es importante saber esto, no? Porque a medida que uno hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es catequesis? Uno persigue básicamente dos propósitos, ¿no? Y un propósito es que uno conozca qué es lo que creen, confiesan, conocen los catecúmenos, ¿no? Los que reciben la enseñanza. Entonces, uno necesita preguntar, necesita saber, ¿no? De cuáles son sus inquietudes, sus dudas, sus creencias, ¿no? Y esta es una pregunta importante, ¿no? Porque
qué entendemos por catequesis, me sirve a mí, por una parte, como profesor, para saber qué es lo que creen, qué es lo que enseñan, qué es lo que entienden, ¿no? Para que yo pueda también conocerlas, ¿no? Y poder también enseñarles de acuerdo a lo que ustedes conocen o saben, ¿no? Por otra parte, la segunda razón por la que uno pregunta esto es que uno quiere ayudarlos, ¿no? A conocer la enseñanza de las escrituras, así como el Señor nos revela y nos enseña y nos marca, ¿no? Por dónde tenemos que orientar nuestra vida catequética, nuestra vida de instrucción a aquellos que están bajo nuestro cuidado, ¿no? Pastor Adrián, ahí hay una mano levantada de Rebeca Franco, ¿quiere participar? Bien, bien. Eh, Gracias, hermano. Yo solo quería agregar que para mí catequesis es un proceso de educación en la fe cristiana. Ujú. Solamente gracias. Bien, bien. Proceso, en la fe cristiana. Bien. Bueno, acá creo que toqué algo. Bien, es un proceso. Bien, eso también lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero fíjense que eso ayuda, ¿no? A poder entender a veces, porque muchas veces se limita a entender la catequesis como el tiempo de instrucción para la confirmación, por ejemplo. Solamente es eso catequesis. Después ya puedo tirar el catecismo, la Biblia, ya me gradué de cristiano, me confirmé y ya no tengo necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces es una tentación muchas veces limitar el concepto de catequesis a una etapa de la vida o una etapa de formación, ¿no? Eh, entonces, eh, para entender el concepto también, eh, esta definición nos ayuda, ¿no? A recordar esto, que un catecúmeno es aquel que está en contacto con la palabra de Dios, ¿no? Y es alcanzado por ella, ¿no? Es decir, eso puede pasar desde que son niños recién nacidos hasta la vejez, ¿no? Todo aquel que eh, se encuentra con la palabra, que recibe la palabra, que está en contacto con la palabra de Cristo, es un catecúmeno, es uno que está siendo instruido. Y por eso incluye tanto creyentes como no creyentes, niños, jóvenes, adultos. No está limitada a una etapa, ¿sí? Sino que atraviesa toda la vida cristiana. Por eso, esta definición acá que Peter Bender comparte, ¿no? Él trata de resumirlo, ¿no? De esta manera. ¿De qué se trata la catequesis? Él dice, es la forma en que Dios enseña a convertir a los pecadores a la nueva vida de fe en Cristo para el perdón de los pecados. Enseñar la palabra de Dios y transmitir el lenguaje de nuestra santa fe para que los bautizados aprendan cómo recibir los dones de Dios en el servicio divino, cómo orar, cómo confesarse, cómo vivir donde Dios los ha llamado, en la libertad del perdón de los pecados, con la fe en Cristo y el amor al prójimo. En esta definición, fíjense que uno empieza a concentrarse en la obra realmente central de toda catequesis, ¿no? Es decir, convertir a los pecadores a la nueva vida de fe en Cristo, ¿no? Pasar de mi autojusticia, de la confianza en mis obras, ¿no? A confiar solamente en Cristo, mi Señor, mi Salvador, para el perdón de mis pecados, ¿no? Y por eso uno a veces cuando, pensando en la primera frase, ¿no? La catequesis es la forma en que Dios enseña a convertir a los pecadores a la nueva vida de fe en Cristo, ¿no? Para mí fue bastante chocante en el momento en que comencé el ministerio, cuando llegué a la misión de encarnación y comenzaba el trabajo de
siembra de catequesis con niños, jóvenes, ¿no? Y había un punto ahí que quizás muchos de ustedes se encontrarán que se identifican, ¿no? Porque era muy doloroso ver que niños, padres, jóvenes no sabían, no conocían las historias bíblicas, ¿no? Es decir, uno dice las historias fundamentales como la de Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, el diluvio, todas las historias que quizás a veces lo tenemos como muy básico que se debería conocer, pero para mí fue bastante frustrante llegar, ¿ah? Y ver que los niños, los jóvenes, los padres no conocían esas historias, ¿no? E incluso acá en Maciá, donde estoy desde el 2020, me tocó pasar también por el trabajo con jóvenes que estaban para la confirmación y realmente no conocían historias eh, muy conocidas, ¿no? Como Adán y Eva, ¿no? Pero ustedes no leyeron esta historia, no vieron esta historia, no se acuerdan. Y a veces como que uno hace esas preguntas para tratar de ver realmente si conocen o no las enseñanzas básicas de las escrituras, ¿no? Entonces, eso va llevando a que por ahí en algunos lugares no se conozca nada de las escrituras, no se conozcan los mandamientos, no se conozca el credo ni el Padre Nuestro, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa cuando los, los, los chicos o quienes están recibiendo la instrucción no conocen nada, ¿no? ¿Qué les ha pasado? ¿No? ¿Qué reacción tienen normalmente, ¿no? Cuando no conocen nada? Pastor, cuando se refiere a qué pasa con los que estamos hablando sobre Cristo o en nosotros cuando sabemos o vemos que no saben nada de la Biblia, ni de Dios, ni de Cristo. Claro. ¿Qué pasa en los dos lados, ¿no? Por una parte uno dice, bueno, esto deberían ya conocerlo, ¿no? Pero en los chicos o los que están recibiendo la instrucción, ¿no? Cuando no conocen nada de nada, ¿no? Eh, ¿Cuál puede llegar a ser la reacción de ellos, ¿no? A mí me sucedió ¿Sí? hace un poquito más de 2 años con una conocida de años. Conocí a su hija cuando nació y a ella cuando era niña. Ujú. Llegué, toqué la puerta. Estaba yo en mi servicio de campo. Estaba en la diaconía el año antepasado, que ya me gradué, gracias a Dios. Y toqué la puerta en ese tiempo y saludé porque los conocía, normal. Y ya le pregunté a la mamá. Esta era una chica de 17 años que ahora tiene 19 y ya está estudiando para diaconisa, gracias a Dios. Sí. Pero cuando yo llegué hace 2 años, yo toqué y les pregunté a la mamá, ¿qué saben ustedes de Dios? Y la mamá dijo, pues, pues que ahí está, por ahí está. Así muy, no sabe mucho, ¿no? Yo me quedé, oh, ok. Y cuando le pregunté a la chica, ¿qué sabes tú de Dios? Y ella me dijo, nada, 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 de nada, ¿no? Y dije, de aquí soy yo. Y ahí empecé, pastor. Yo me sentí muy ah, privilegiada de saber a alguien que en pleno siglo XXI, en plena ciudad de Tijuana, que es tan grande, y hay tantas iglesias, tanto conocimiento de Dios de una manera o de otra, ella no supiera nada. Claro. Bueno, pastor, ya después le sigo platicando. Pero Pero fue un evento muy hermoso. Seguí, 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 y ya ahora ella está estudiando para diaconisa. qué lindo, qué lindo. Me alegra mucho, ¿no? Porque hay historias muy preciosas, ¿no? De cómo la palabra, ¿no? Fue sembrada, la fe fue creciendo, aumentando, ¿no? Con el paso de los años y seguro que ustedes tienen muchas historias, ¿no? Y
pero quizás algo con lo que luchamos también es con la dureza del corazón, ¿no? Es que a veces los chicos les parece aburrido, están desinteresados, no hay otra cosa más atractiva para hacer. Es decir, duele cuando uno no ve amor por el Evangelio, el amor por Cristo. Eh, Quizás a veces son mandados a la fuerza a aprender, ¿no? Y eso hace que muchas veces haya como un choque para nosotros, ¿no? Eh, con lo que ellos, con lo poco que ellos conocen, y con el poco interés quizás que tienen por la enseñanza, ¿no? Pero también está el lado que usted menciona, ¿no? De que la fe es sembrada por esa enseñanza y va dando su fruto a su tiempo, ¿no? Em, pero quizás para recordar algunas cosas también, ¿no? Am, en cuanto al diagnóstico a veces que nos toca hacer, ¿no? En el lugar donde estamos sirviendo. Eh, Ustedes se acordarán de Lutero cuando él experimentó en su tiempo, ¿no? En 1517, la crisis que había de catequesis, ¿no? En la iglesia medieval, ¿no? Y en eso fue muy difícil y duro también para él como profesor, como pastor, ¿no? En esta búsqueda de llevar el consuelo a los corazones, ¿no? Cuántas cosas vio en su contexto, ¿no? Que reflejaban realmente lo lamentable que era la situación, ¿no? Aquella primera tesis de las 95 tesis que él publicó en 1517 decía, cuando nuestro Señor Jesucristo dice arrepiéntanse, Él quiere que toda la vida del cristiano sea una vida de arrepentimiento, ¿no? Y, y en esto Él estaba tratando de guiar, encauzar, ¿no? Sobre qué se trataba la vida cristiana, una vida de arrepentimiento y fe en Cristo. Porque la iglesia medieval, ustedes habrán estudiado, se acordarán, ¿no? Que estaba cargada de enseñanzas centradas en las obras de los hombres, ¿no? Es decir, buscar nuestra justicia por medio de las obras y no por medio de la fe. Así que la salvación ya no era un don, no era enseñado como un regalo, ¿no? Como el don de la salvación, sino que era vista la salvación como una obra o tarea humana que teníamos que hacer nosotros, méritos, compra de indulgencias, orar el Padre Nuestro, la Ave María y distintas cosas que teníamos que acumular crédito para tratar de ganarnos el favor de Dios, la salvación, y eso realmente era una blasfemia, ¿no? A Dios, ¿no? Porque se estaba perdiendo, ¿no? El corazón de las escrituras, ¿no? El consuelo de las escrituras. Y por eso Lutero, al hacer ese diagnóstico de la crisis, ¿no? En la que estaba la iglesia, veía que no había una fe clara, ¿no? Un consuelo claro, ¿no? Y una vida cristiana clara, ¿no? En base a las escrituras, ¿no? Y por eso también después, en 1521, en Lutero en Worms, frente al emperador, ¿no? Esa famosa frase que tenemos de Lutero, ¿no? A menos que me convenzan con las escrituras, ¿no? No me retracto, ¿no? De los escritos que él había escrito en base a las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, él terminó confesando, ¿no? Que fuera del Evangelio, fuera de la gracia de Dios en Cristo, él no tenía nada para darle al pueblo, ¿no? Es decir, esto era todo lo que él tenía, la centralidad de Cristo, el Evangelio, el perdón de los pecados, esto era lo que había consolado su vida y es lo que él quería entregar al pueblo.
Por eso se puso en camino de traducir la Biblia, ¿no? al, al alemán, ¿no? Y poner las sagradas escrituras en el lenguaje del pueblo. ¿Para qué? Para que las ovejas escucharan la voz del buen pastor en su propio idioma, ¿no? Entonces, piensen en eso, ¿no? ¿Por qué Lutero le terminó llamando la Biblia de los laicos? ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué llamó al catecismo la Biblia de los laicos? No se Porque le peleen. servía como una guía, pastor. Ajá, Le servía como una guía. ajá. ¿Qué más? ¿Todos tenían acceso a la palabra de Dios en esos días? No, nadie, solamente los que hablaban latín eran los que tenían acceso a las Biblias. Bien, Era la única manera de poder llevar la palabra a las personas, al pueblo. bien. O sea, no tenían Biblias la gente, no podían leer las escrituras, ¿no? Entonces, Lutero le llama la Biblia del laico, ¿no? Precisamente porque estos textos primarios, los mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, era la Biblia de la iglesia, ¿no? Eran las palabras, las primeras palabras que ellos podían leer de las escrituras, ¿no? Y poder conocer así a Cristo lo más claro posible, ¿no? Pero fíjense, uno mira hacia atrás, ¿no? 500 años atrás, hoy cada uno de nosotros tiene Biblia en su idioma, ¿no? En inglés, en español, podemos tenerlo en cada uno de ustedes, seguro que tienen en su casa una Biblia, ¿no? Para leerlo por sí mismo, ¿no? Podemos tener hasta en el celular, en la computadora, el texto bíblico, ¿no? Pero en aquellos días no tenían acceso a las escrituras, ¿no? Salvo aquellos que eran profesores, que estaban estudiando, como le pasaba a Lutero o los sacerdotes, ¿no? Pero eso habla de la necesidad y la centralidad que tenía la palabra de Dios para Lutero, ¿no? Entonces, él lo que hace es traducir las escrituras al lenguaje del pueblo para que ellos empiecen a leer las escrituras en alemán, ¿sí? Eh, Así que ese fue un gran don, ¿no? Un gran regalo realmente del Señor para la iglesia, ¿no? Em, y después, entre 1527 y 1529, Lutero estaba con mucho trabajo, estaba muy ocupado y él realizó el trabajo de visitación, ¿no? En las aldeas y fue viendo que el pueblo no conocía la doctrina cristiana, los sacerdotes eran incompetentes para enseñar la palabra de Dios, ¿no? No sabían el credo, el Padre Nuestro, los mandamientos. Así que muchos pastores no sabían ni enseñar, ¿no? Entonces, Lutero dice esto en el prefacio del Catecismo Menor, ¿no? Y él dice, qué miseria, Dios, qué miseria no he visto, ¿no? Cuán grande era la miseria, la ignorancia, la forma de vida que llevaba la gente, ¿no? Entonces, él en principio dijo, no voy a hacer el catecismo, pero después en su rol de visitador se dio cuenta cuán urgente y necesario era tener las sagradas escrituras o los textos básicos para que las familias puedan ser instruidas en la fe. Y por eso en esa reacción pastoral, ¿no? Él buscó enseñar la doctrina con amor, con fidelidad, para que ellos conozcan a Cristo, crean en Él y celebren con gozo la salvación que Dios nos había traído en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, por eso la enseñanza de estar centrada en esa época, en las obras, en los méritos
en mí mismo, Lutero ayudó ahora con el catecismo a centrar las enseñanzas en la obra de Cristo, ¿no? Él es el centro de las escrituras y Él es el que nos lleva a la vida eterna, ¿no? No hay salvación afuera de Él, ¿no? Así que bueno, estos fueron un poco para recordar un poco el diagnóstico que hizo Lutero en su época y que también muchas veces nosotros hacemos, ¿no? En nuestra vida catequética cuando vemos en qué condición, en qué situación se encuentran los niños, los jóvenes, las damas, caballeros, a quienes les compartamos o nos toque enseñarles la palabra, ¿sí? Y entre los textos primarios tenemos estas enseñanzas, ¿no? Ustedes recordarán a los 10 mandamientos que la función de los mandamientos no es simplemente hablarnos de moral o de aquellas cosas que están, es correcto e incorrecto, sino que tienen la finalidad de llamarnos al arrepentimiento, ¿no? Y por eso en esta organización del catecismo que Lutero tomó en cuenta, él estaba agarrando los 3 textos primarios que eran los 10 mandamientos, el credo del Padre Nuestro, que se había enseñado a lo largo de toda la historia, ¿no? Y lo que hizo Lutero es ordenarlos, ¿no? Y poner los 10 mandamientos al principio, porque allí Dios nos llama al arrepentimiento y es necesario recordar esto, ¿no? Los 10 mandamientos no fueron escritos por Lutero, ¿no? Sino por Dios, ¿no? Los 10 mandamientos le pertenecen a Dios, que guió e inspiró a Moisés para que los pusiera en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, y por eso los mandamientos son tan elementales, fundamentales, porque predican el arrepentimiento, revelan el pecado del ser humano y nos muestra cuánto necesitamos un Salvador. Es decir, la predicación de la ley sin el conocimiento del pecado, nosotros no podemos conocer nuestra necesidad de el Salvador, ¿no? De que tenemos necesidad de un Salvador. Por eso tenemos en este contenido del catecismo, ¿no? Cómo comienza a fundamentar Lutero su teología, ¿no? Su organización del catecismo, poniendo a los mandamientos en primer lugar, para exponer nuestra necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados y la necesidad de un Salvador, ¿no? Después, en cuanto al credo, ¿no? Tenemos ahí la confesión de la fe que tenemos, ¿no? En Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos muestra que Dios nos ama y que ha hecho todo para salvarnos de nuestro pecado a través de Jesucristo, ¿no? En nuestro Señor. Por eso el credo proclama, ¿no? Cada parte del credo, ¿no? Confiesa que Jesús es el Señor, confiesa el Evangelio, confiesa la totalidad del amor de Dios por cada uno de nosotros, predica que la fe nos salva, ¿no? De nuestro pecado. Por eso en el credo tenemos un resumen, ¿no? De nuestra fe, ¿no? Lutero le llamaba su pequeña Biblia, ¿no? Porque allí estaba la historia de las historias, la historia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos redimió y quien nos santifica, ¿no? Por obra del Espíritu Santo a través de la palabra y los sacramentos. Fe que salva, ¿no? Eh, y cuando recordamos la explicación del segundo artículo del credo, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí, ¿no?
con cuánta dulzura, ¿no? No hay, eh, no hay catecismo que exprese con tanta dulzura y con tanta claridad lo que enseña el segundo artículo del credo, ¿no? Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, ¿no? Que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, que me ha rescatado y ganado de todos los pecados, la muerte y el poder del diablo, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza, así como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina por la eternidad. Esto es ciertamente la verdad, ¿no? Y en esa confesión, ¿no?, vemos cuánta dulzura y profundidad nos habla de Jesús, ¿no?, de nuestro Salvador. Nos habla de su encarnación, de su en el final de los tiempos. El Padre Nuestro nos recuerda la vida santa, ¿no? En el Padre Nuestro es la oración que viene de Dios, ¿no?, de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Es Jesús mismo quien la enseña, ¿no? Y aprendemos en el Padre Nuestro a suplicar aquello que a Dios le agrada, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, es una oración que vuelve a nuestra vida, ¿no?, una vida de oración, ¿no? Porque la palabra de Dios es aquella que santifica nuestra vida, y esa palabra va moldeando nuestra vida de fe y amor. Y por eso la palabra del Padre Nuestro en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, es la que moldea, la que nos guarda en la fe, la que nos sostiene, ¿no?, en la confesión. Y le rogamos porque creemos lo que nos ha prometido, ¿no? Cada afirmación del Padre Nuestro, cada petición es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Por eso nos dice dónde encontrar ayuda, allí en el Padre Nuestro, ¿no? ¿Quién es nuestro socorro? ¿Quién es nuestro auxilio?, ¿no? ¿A quién tenemos que acudir?, ¿no? Por eso Jesús, cuando enseña, Él no está diciendo cuando oren, oren como ustedes quieran, ¿no?, sino que oren así, de esta manera, con estas palabras, ¿no? Y esas palabras son las que son palabra de Dios primero para nosotros, ¿no?, que las oímos, la creemos en el corazón y sale por la boca y vuelve al Padre en oración, ¿no? Él nos da su palabra para que vuelva otra vez a Él su palabra, ¿no? Entonces, nuestra vida cristiana, ¿no?, es una oración, ¿no? Cuando oramos el Padre Nuestro, nuestra vida es una vida de oración, ¿no? Él está allí en el centro, ¿no? Él está santificando nuestra vida por su palabra, ¿sí? Después, en cuanto al contenido también del catecismo, tenemos allí al bautismo, la Santa Cena, ¿no? Y el bautismo es el lugar donde Dios regenera nuestra vida, ¿no?, donde Él nos hace suyos, ¿no?, nos une a Cristo, nos une a su muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados, y podemos allí recibir el don del Espíritu Santo y el don de la fe, ¿no?, en el santo bautismo, ¿no? Allí estos dones son entregados. Por eso atesoramos esas palabras de Jesús, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquellas que dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Entonces, estas palabras del bautismo nos hacen parte, nos dan identidad, nos entregan aquello que es de Cristo y que Él consiguió en la cruz a nuestro favor, ¿no?
Y en la Santa Cena tenemos esa catequesis, esa instrucción centrada en el cuerpo y la sangre de Cristo que se nos dan en el pan y en el vino como medicina contra la propia carne pecaminosa, contra el pecado, contra los problemas de este mundo, contra las tentaciones del diablo. Dios nos da su cuerpo y sangre en el altar. Y ese sacramento, ¿no?, de la Santa Cena se nos da para que nosotros aprendamos a creer en Cristo, ¿no?, y por su gran amor ir creciendo en el conocimiento de su amor, de su perdón, de su gracia, y recordar cuánto amor tiene Él por cada uno de nosotros. Y para que aprendamos de Él, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, el sacramento es del altar que nos entrega, ¿no?, a Cristo mismo, y Él va moldeando nuestra vida de fe, de esperanza, de amor, va haciéndonos parecer cada vez más a Cristo, ¿no? Por eso es tan central en nuestra vida de fe tomar la Santa Cena, acudir al sacramento y nutrirnos continuamente de su cuerpo y sangre en el altar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Venimos bien? ¿Alguna duda? Avisen al profesor si siguen ahí. Todo muy claro, pastor. Bueno, quizás muchas de estas cosas las hayan estudiado ya, pero me pareció bueno hoy recordar un poco los fundamentos, ¿no?, de la catequesis, el contenido, y por qué es tan central la enseñanza que tenemos en el catecismo, ¿no?, partiendo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Así que en estas palabras, ¿no?, Dios nos va enseñando el lenguaje de la fe, ¿no? Porque acá nosotros, así como cuando somos niños, tenemos 2 o 3 años, ¿no?, y empezamos a aprender el idioma, el que aprendemos, sea español, inglés, el que sea, ¿no?, eh, eh, lo que aprendemos de chiquito es lo que después nos va ayudando en la vida, ¿no?, en la cual nosotros nos vamos a desenvolver después, ¿no? Y aprendemos esas primeras palabras, ¿no?, a decir mamá, papá, hola, chao, ¿no? Y así como aprendemos eso, Dios también nos enseña, ¿no?, en el catecismo el lenguaje de la fe, ¿no? Al enseñarnos los 10 mandamientos, ¿no?, nos va mostrando cuál es su voluntad, qué es tener a Dios, ¿no?, en primer lugar, qué es tener amor hacia nuestro prójimo, y poder reconocer nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, al decir estas palabras de los mandamientos, ¿no?, uno está incorporando continuamente el lenguaje de la fe, ¿no?, el idioma de Dios, ¿no?, el idioma en el que Él habla con nosotros, ¿no?, en los mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, ¿no?, las palabras del bautismo, de la Santa Cena, ¿no?, de la absolución, ¿no?, son el corazón de Dios entregándonos a nosotros sus palabras para que vengan al corazón y salgan por nuestra lengua, ¿no? Se hable con nuestra boca aquello que creemos en el corazón. Después tenemos, quizás sería bueno ahora sí buscar estos 2 textos de Lucas 4, 16 al 21, si alguien puede leerlo. Así vemos a Jesús como catequista. Me gustaría como resaltar algunas cosas de estos 2 textos, eh, eh, para que vean ahí cómo Jesús enseña, ¿sí? Sí, pastor.
dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ay, no es cierto, no estoy leyendo eso, perdón. Es 4:16, perdón. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, esas, sí, 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien. ¿Qué es lo que hace Jesús acá? ¿Ah? Estamos después del bautismo de Jesús, después de la tentación de Jesús, viene a Nazaret, y donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? Ujú. Lee las escrituras, las explica, ¿ah? Dio catequesis, pastor. Dio cat- Catequista. Bien, él por una parte, ¿no?, muestra su amor por las Sagradas Escrituras, ¿no? Es decir, toma las Sagradas Escrituras en su vida, ¿no?, constantemente, ¿no? Y él va haciendo uso de esta palabra de Dios, ¿no? Entonces, él va a mostrar durante su ministerio su gran amor por la palabra, ¿no? Él como catecúmeno de su padre, ¿no?, él estima la palabra de su padre, la honra y vive conforme a la palabra de su padre, ¿no? Entonces, él viene a Nazaret y toma las escrituras, enseña, las interpreta, ¿no?, y, y proclama aquello que viene a hacer, ¿no? ¿Cómo se presenta él? ¿No? como Quizás el ungido ajá, bien, el ungido, y el que cumple la palabra o la profecía, ¿no? O sea, bien, como aquel en el versículo 21, ¿no? Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ¿no? Eh, Él está diciendo: las escrituras se hizo carne, ¿no? El Señor está aquí, Dios está acá, ¿no? Él mismo, al enseñar las escrituras y al interpretarla, le está mostrando qué es lo que Él viene a traer. Por una parte, ese cumplimiento de la palabra tiene que a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos en sus pecados, ¿no? Dar vista, es decir, fe en el sentido de fe a los ciegos, ¿no?, como también la restauración física, ¿no?, pero poner también en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, él usa las escrituras, las explica, ¿no?, parte de las escrituras, y él es el cumplimiento de las escrituras. Él es la escritura misma hecho carne, ¿no?, delante de ellos. Dios mismo en la carne para traerles todos estos dones de salvación, ¿no? Este es como un gran punto, ¿no?, de Jesús como catequista, ¿sí? Buscamos Lucas 24.
Sí, pastor, yo lo leo. Gracias. Dice así, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bien. Conocen esta historia, ¿no? Los discípulos de Maús. ¿Cuándo sucede esto? En el día de la resurrección, ¿no?, del Señor. Ellos van regresando a su casa, a Emaús, y en el camino Jesús se acerca, ¿no?, camina con ellos, ¿no? Pero ¿qué mencionan en los versículos 13 al 16, ahí, esa primera parte, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Si tenemos que sacar una enseñanza de Jesús como catequista, ¿no?, cuando se acerca. Que estaba con ellos, los acompañaba en el camino, ¿Mm? los escuchaba. Bien, Mientras ellos hablaban y discutían todo eso, él estaba escuchando, estaba atento a lo que ellos estaban diciendo. bien. O sea, eh, en ese tramo, ¿no?, que unos 10 kilómetros quizás de Jerusalén a Emaús, miren cómo Jesús se acerca, ¿no?, y ellos iban conversando, ¿no? Entonces Jesús se mete en la conversación de ellos, ¿no? ¿No? ¿Y qué hace? Tenemos acá catequesis, ¿no? Hace preguntas, ¿no? ¿De qué van conversando? ¿No? ¿Qué están hablando ustedes? Eh, y empieza ahí a tratar de saber, ¿no?, conocer a sus catecúmenos. Pero la pregunta es, ¿Jesús no sabía todo lo que ellos iban hablando? Sí sabía y también no lo reconocieron a Jesús. Ajá. ¿Y por qué entonces le pregunta? ¿Qué es lo que ustedes van hablando? ¿No? ¿Por qué le habrán preguntado eso? Para empezar a entablar la conversación. Bien. Para Él responder sus dudas. bien, Era como muy evidente que estaban hablando, pero no creyendo, sino dudando, cuestionándose lo que estaba sucediendo, pero no confiando, no creyendo en todo lo que él les había dicho antes de irse. Resucita y entonces ellos empiezan a hablar de los hechos, pero no felices de que había resucitado, sino estaban hablando de así como de los hechos, como murmurando, pues, pero no en fe. Y ah, por eso les está cuestionando de qué están hablando, ¿no? O sea, porque yo creo que tal vez hubiera sido lo correcto. No esperaba, porque al final del día Él es Dios y de nosotros no espera nada, pero yo creo que eh, lo esperado hubiera sido que estuvieran felices de decir, resucitó, ¿no? Y sus promesas se están cumpliendo. bien, bien, bien. Bien, y ellos todavía no están enredados en sus dudas, ¿no? Entonces Jesús sabe, ¿no?, pero él quiere sacarlos de ahí, ¿no? Quiere Él es la palabra viva. muchas veces para cuando nosotros vamos a instruir, ¿no? Lo importante que es hacer preguntas, ¿no?, para saber, para conocer, ¿no?, en qué miedos, qué temores, qué dudas, qué inseguridades, qué creen, qué no creen, ¿no? Entonces, Jesús sabía, ¿no?, pero hace estas preguntas para ayudarlos a ellos a salir de su confusión, ¿no?
Entonces, después Jesús mismo empieza a caminar con ellos y les va enseñando las escrituras, ¿no? Fíjense, ahí salteamos ahí un poquito, podemos ver pero para que tengan en cuenta, ¿no? El versículo 17 y 18 también dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes, no? Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿No? De Jesús Nazareno, ¿no? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, los gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, ¿no? Así que ellos estaban ahí, ¿no? Con una confusión. Jesús los escucha, pero también ellos tenían cierta información, ¿no? Conocían, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Y fíjense que las cosas que ellos conocían tenían que ver con todo lo que habían oído, visto, que le había pasado a Jesús, ¿no? Y ellos también anhelaban que Él iba a redimir a Israel, ¿no? Que Él iba a ser el redentor, ¿no? Pero ahora están tropezando, ¿no? Como que, ¿con qué están tropezando ellos? Cristina, es lo mismo que pasa ahora. Conocemos de Jesús y seguimos conociendo y como ellos voltearon y no lo vieron, porque ya es como una emoción, pasó, ya sucedió y pues no veo nada concreto. Ajá. Y eso pasa en estos momentos también. Se les habla, se les dice, pero ellos quieren ver algo, una realidad, una verdad, cuando ya pasó, ya está allí y Cristo va caminando con nosotros, pero queremos algo más. Ajá. Se tropieza con la lógica o con la razón. Ajá, bien, gracias Valeria, creo que, ¿no? En ese punto, ¿no? La razón humana le parece una locura, ¿no? Las cosas de Dios, ¿no? Pablo dice eso en 1 Corintios 2, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ¿no? Porque han de discernirse espiritualmente, ¿no? Entonces, ellos no están, lógicamente no encaja en la cabeza de ellos que Jesús haya muerto, ¿no? Ellos tropiezan con la cruz de Cristo, ¿no? Porque ahí se les cayó todo, ¿no? No pensaron que la redención venía por medio de la cruz, ¿no? El lugar mismo donde ellos o la humanidad iba a ser redimida en la cruz, es ahí donde ellos están tropezando, ¿no? Por eso Pablo dice que en 1 Corintios, ¿no? Que para los que se pierden, para los que perecen, la cruz es una locura, ¿no? Pero para aquellos que se salvan, ¿no? Es poder de Dios para salvación, ¿no? La cruz, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Cómo ellos estaban en un conocimiento, sabían muchas cosas, pero estaban tropezando con la cruz, ¿no? Eh, y, y, y eso es lo que Jesús ahora les va a ayudar a comprender, ¿no? ¿Alguien quiere leer el versículo 25 al 27? ¿Así? Sí, entonces Jesús le dijo, ¿dónde estoy? Perdón.
Entonces Jesús les dijo, ay insensatos, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Bien. ¿Qué dijo Jesús? Oh Insensatos. insensatos de corazón, ¿no? Eh, Fíjense que en esa reprensión, ¿no?, hay amor en Jesús, ¿no? Eh, los llama insensatos o tardos de corazón, ¿no?, eh, para creer lo que los profetas han dicho, ¿no? Y, y ahí es el momento en que Jesús comienza, ¿no?, a enseñar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace para que ellos conozcan, comprendan, tengan fe, lleguen a confiar en Él, ¿no? Les empieza a explicar, Ajá. dice él que partiendo desde Moisés y empieza Profetas. a explicarle todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. Así dice aquí. Cuando llegaron a la aldea donde iba Jesús, hizo como que iba a seguir adelante, Ujú. pero ellos lo obligaron a quedarse y le Ajá, dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Sí, excelente. Arrancando por las escrituras, ¿no? Comenzando por las escrituras, ¿no?, pasando por Moisés, Los profetas. profetas y los salmos, ¿no? ¿Qué habrá hecho Jesús, ¿no?, en esos 10 kilómetros más o menos, ¿no?, hasta la casa? Pasando pasaje por pasaje, le habrá enseñado sobre Adán y Eva, la creación, Adán y Eva, la promesa mesiánica, Caín, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, José, el Éxodo, ¿no?, los salmos, los profetas, ¿no? Fíjense, ¿no?, No. cada texto bíblico, ¿no?, cada historia bíblica, comenzando desde Moisés, porque Moisés, el autor del Pentateuco, ¿no? Entonces, comenzando pasaje tras pasaje, le fue enseñando las escrituras y que todo hablaba de él, ¿no? No solamente él muestra la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras como fuente de la revelación de Dios, sino que la centralidad de las Escrituras está siendo él mismo, ¿no?, con su muerte y resurrección, ¿no? Él les dice, era necesario que todo esto, el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y por eso, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, ¿no? No dice algunos textos, ¿no?, dice todas las escrituras, ¿no? Así que, ¿qué nos muestra también esto, no? La paciencia con la que Jesús enseñaba las escrituras, ¿no? Y Paciencia y el amor. con cuánta dedicación, con cuánta constancia, ¿no? Él sabía las escrituras, ¿no?, las aprendía, las oraba continuamente y él también enseñaba con paciencia, con amor, ¿no?, en cada detalle de las escrituras, mostrándoles que él es el centro, ¿sí? Eh, Después, en versículo 30 y 31, Ok, leemos. Dice, ¿sí? mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista.
Bien. Así que, ¿qué hace Jesús acá? ¿Ah? Estando sentado con ellos a la mesa, ¿ah? Ellos, por ahí un poquito antes, en el versículo 28, ¿ah? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, ¿no? Jesús como que capaz que iba a seguir de largo nomás. Y ellos le dijeron, no, 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 quédate con nosotros, venite a casa, ¿no? Porque se hace tarde y el día ya ha declinado, ¿no? Entonces se quedó con ellos, ¿no? Y estando allí sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, ¿no? Él estaba dando la Santa Cena, ¿no? Y entonces dice allí que ellos reconocieron, se les abrieron los ojos, ¿no? Y lo reconocieron, ¿no? Ahora sí tenían la fe en él, ¿no? Así que fíjense dónde se les abre el entendimiento, ¿no? Por una parte ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No? Ellos empezaron, la fe fue encendida en sus corazones mientras estaban siendo instruidos en las escrituras, ¿no? Y ellos después se dan cuenta, ¿no? Cuando ya Jesús partió el pan, ¿no? Ellos empezaron a recordar todas las enseñanzas y cómo fue el amor revelado de Dios en las Sagradas Escrituras y en el partimiento del pan para que ellos ahora tengan fe, ¿no? Y entonces ahora el versículo 32 dice eso, ¿no? Se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan, ¿no? Para mí este texto es precioso, fundamental para entender la catequesis, ¿no? En el momento en que ellos creyeron, le reconocieron, se les abrió el entendimiento por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra y de la Santa Cena, ellos salieron gozosos, ¿no? Corriendo, ¿no? De vuelta, habían hecho quizás 10 kilómetros, ahora salieron corriendo de vuelta hacia Jerusalén para encontrarse con los 11 y empezar a contarles todo lo que Jesús había dicho, ¿no? Comenzaron diciendo aleluya, Jesús ha resucitado, o sea, confesando la verdad, ¿no? De Cristo, ¿no? Y entonces con gozo, ¿no? Confesaban este evangelio del Señor. Eso muestra una fe muy clara, ¿no? No solamente es una cuestión de conocimiento, ¿no? Muchas veces podemos tener mucho conocimiento, cargar información, pero no confiar. No confiar en que Jesús murió y resucitó por nosotros, ¿no? Entonces, el conocimiento por sí mismo no salva, ¿no? Es necesario confiar en él, ¿no? Entonces, esto es lo que les pasó a los discípulos de Maús. Pasaron de la incredulidad, la duda, de la inseguridad, pasaron a la fe, al amor, al gozo, a la alegría, ¿no? Por medio de la instrucción, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Comentario? Todo muy bien explicado, no hay preguntas. Sí, todo bien. Oh, no se entendió nada.
Bueno, solo para resumir un poquito, Jesús conoce la palabra, ama la palabra, conoce a sus catecúmenos y los ama llevándolos a la fe, ¿no? Estas son enseñanzas muy importantes que si ustedes pueden tenerlas como incorporadas para su vida de catequistas, ¿no? Tanto para su familia, para ya sea un pastor, ya sea diaconisa, mamá, papá, eh, eh, es importante conocer las escrituras, ¿no? Conocer las historias bíblicas, ¿no? Y no solamente conocer, aprender de ellas, retener esa enseñanza, sino que amar esa palabra, ¿no? Porque muchas veces podemos quizás conocer, pero no amar las palabras de Dios, ¿no? O por ahí podemos decir, yo amo tanto la palabra de Dios, pero quizás no conozco mucho, ¿no? de las escrituras, ¿no? Pero al mismo tiempo la importancia de conocer a sus catecúmenos, a quienes les instruyen, ¿no? Qué pecados tienen, qué luchas tienen, qué dificultades, ¿no? Cuál es su realidad, cómo viven la vida cristiana, ¿no? Y llevándolos buscando llevarlos a la fe en Cristo, que es el objetivo de la catequesis, ¿no? Que puedan estar con Él para siempre. Por eso el catequista como oficio auxiliar, ¿no? Es bueno tener en cuenta estos fundamentos, ¿no? Conocer y amar lo que se enseña y a quienes se enseña, ¿no? John Milton Gregory es un autor que muy reconocido, ¿no? Él escribió las 7 leyes de la enseñanza, ¿no? Y es una buena recomendación de lectura como para saber cuáles son las orientaciones a tener en cuenta en la enseñanza, ¿no? Él habla la ley del maestro, la ley de la lección, la ley del alumno, ¿no? Y desarrolla cada uno de estos aspectos, ¿no? Para tener en cuenta en la catequesis, ¿no? Entonces, una de las cosas que menciona es conocer lo que se enseña, ¿no? Uno necesita empaparse, escudriñar las escrituras, conocer las confesiones luteranas, conocer el catecismo, ¿no? Aprenderse de memoria los textos bíblicos, ¿no? Aprenderse de corazón, ¿no? Y guardarlo allí, ¿no? Y poder así eh, 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 estar manejando la enseñanza, el contenido realmente con profundidad, ¿no? Para poder entregarlo también. Por otra parte, amar lo que se enseña, dice Gilbert Kaiger. Este autor también hay un libro bastante viejito, no sé, será de 1900 y pico, 1920 más o menos, que él escribió un libro que se llama El arte de enseñar, ¿no? No es cristiano, ¿no? Pero habla así de la enseñanza en general y desarrolla mucho este aspecto también de amar lo que se enseña, ¿no? Eh, Quizás para que tengan en cuenta sus alumnos o sus catecúmenos, aquellos que están recibiendo la enseñanza que ustedes les dan, se van a dar cuenta, perciben los niños, los jóvenes, cuando el maestro o la maestra no ama lo que enseña, ¿no? Que simplemente está cumpliendo un horario, un requisito, haciendo porque hay que cumplir nomás, ¿no? Y los chicos perciben eso, ¿no? Perciben cuando uno no ama lo que enseña, ¿no? Eh, entonces es necesario, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para amar sus sagradas escrituras, para amarlo a Cristo y poder enseñar su verdad con fidelidad, ¿sí? Y también la tercera, conocer a quienes se enseña, ¿no? No basta simplemente con conocer, saber de un tema, amar
lo que enseño, sino también conocer a quienes enseño, ¿no? Qué dificultades tienen, ¿no? Qué tristezas, qué alegrías, ¿no? Cómo están viviendo en su familia, cómo están conformadas su familia, ¿no? Cuál es la historia que traen detrás, ¿no? Eh, Todas estas cosas forman parte de conocer a quienes uno les enseña, ¿no? Eh, y amar a quienes se enseñan, ¿sí? Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta. ah, yo no sé cómo se sale de esto acá, pero... eh, En la parte superior, pastor, está también otra vez una línea verde, sí, sí, sí. donde también puedes ahí dejar, él dice dejar de compartir o algo así. Top. Ahí está. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Es más o menos lo que tenía preparado para compartir. No sé si era lo que esperaban, pero compartimos lo que recibimos y bueno, creemos Muchas que gracias, ¿no? Muy lindo, muy, muy bueno, sí, para reflexionar, ¿no? También en nuestra tarea como diaconisas, pero en el servicio ese, ¿no? Para llevar a otros a la fe y a Cristo. Hace muchas gracias, pastor. Es así. Bueno, y vamos por la primera mitad y todavía faltaría otra parte. Y sí, muy bueno, gracias, Pastor Adrián. Ahorita que traías esto último, ¿no? De conocer y amar lo que se enseña. También es bueno reflexionar. Bueno, la parte, me gusta mucho la oración post comunión, donde uno va a vivir su vocación después de haber recibido el sacramento, ¿no? Salir y para ir y vivir en fe para con Dios y en amor ferviente el uno para con el otro. Ahí cada uno en su viviendo el bautismo, viviendo nuestra vocación, cual sea, papá, mamá, hermanos, tíos o lo que Dios nos ha llamado también, especialmente hoy que están los oficios auxiliares, ¿no? Una de las cosas que quizás también valdría la pena pensar y reflexionar es que cuando se nos envía o se nos llama también quizás a dar una clase a los niños, a los jóvenes, a las damas. Muchas veces también ocurre que algunas o a las diaconisas mismas o a las maestras a las que se les invita no se sienten capaces de hacerlo, quizás por los nervios, a veces quizás por pensar que no conoces lo suficiente o porque nunca lo has hecho. A veces eso también salta en pensar si que no conoce y no ama la palabra, a veces eso pensar en que eso llega a ocurrir, ¿no? Pero esas cosas cuando ocurren así es por el hecho de que amamos lo que queremos enseñar y por eso queremos hacerlo bien. No es una deficiencia ni mucho menos, sino el privilegio de ser enviados a enseñar a otros y el deseo de querer hacerlo bien porque es la palabra de Dios. Entonces también es eso de ir y vivir en fe para con Dios y amor ferviente el uno para con el otro. También es ser a veces también compasivos, amorosos, tolerantes con aquellos que van a hacerlo, van a enseñar y también nosotros abrazarlos y saber que en este caso
eh, Dios es quien nos va a guiar, dar fortaleza, ¿no? Para poder hacerlo. Así que, y si también no lo haces, bueno, no es pecado, ¿no? Es simple y sencillamente Dios nos manda a servir en muchas áreas, pero tenemos estas oportunidades como la que hoy tenemos para seguir fortaleciendo y cultivando esta área tan importante de la enseñanza a nuestro prójimo, ¿no? Pastor, y además, bueno, yo voy a compartir algo que sí me hizo reflexionar. Es un punto bien importante el conocer a los niños e involucrarse lo más que uno pueda en su contexto, claro, con ciertas limitaciones, pero sí saber hasta la forma en cómo viven los niños, así como ahorita leímos el pasaje que Jesús observó que estaban tristes, ¿no? Y que estaban de cierta manera incrédulos. Así uno como profesores con los niños o enseñarles la palabra, uno debe de estar con las antenitas atentas. También qué les pasa en su contexto, porque ellos al enseñarles nosotros, ellos perciben también ese amor y esa preocupación como, pues, como maestras, ¿no? Entonces, para mí eso es una clave súper importante lo que dijo el pastor, porque sí debemos, uno, amar la palabra, pero también amar ese don que Dios nos puede dar para enseñar en amor hacia los niños y en cuidado hacia ellos, ¿no? Pastor, yo le quiero dar las gracias por su enseñanza. Cada vez que yo tomo una clase con algunos de ustedes, siempre aprendo algo nuevo y me doy cuenta que también es recordanza de lo que he estado estudiando. Gracias, pastor, lo hizo muy bien y muchas gracias. Gracias. Y gracias, pastor. Sí, yo pido disculpas que por ahí no conozco mucho el contexto en el que están ustedes sirviendo y por ahí se hace un poco más difícil para mí a la distancia. Además que sea virtual, no estoy muy acostumbrado al manejo de la tecnología. Eh, Me gusta más el cara a cara y pasar tiempo juntos, ¿no? Sabemos que eso es una gran bendición, ¿no? Poder estar en persona, ¿no? Ven a ver, pastor, ven. Ven a Pero ver, bueno, pastor. intentamos hacer lo mejor, sabiendo que es un gran tesoro el Evangelio y que el Señor va disipando aquellas dudas, inseguridades o temores que a veces tenemos, ¿no? Por medio de Jesús, ¿no? Que nos desciende su paz, su fortaleza para la tarea tan preciosa que llevamos de dar el don del perdón de los pecados, ¿no? Eso por mi parte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Pastor, muchas gracias. Gracias por el tema. Es muy bonito el poder recordar cómo Jesús mismo eh, usó todos estos medios, ¿verdad? Y el poder nosotros involucrarnos y el poder enseñar a nuestros niños y a las personas que tenemos cerca. Y es maravilloso poder observar cómo no somos, creo que tenemos más o menos el mismo contexto en cada área, ¿verdad? A veces es muy triste el ver cómo los niños no recuerdan o no conocen las historias bíblicas, estas historias que deberían, según nosotros, saber por el hecho de que son ah, tan buenas, el poder ir aprendiendo poco a poco, es ir aprendiendo la palabra de Dios.
Gracias por traernos esta explicación y por darnos este recordatorio tan bonito, ¿verdad? Y cómo poder ir escudriñando la palabra poco a poco e ir viendo cosas que a veces uno no las ve, pero el poder ver a Jesús en medio de todo esto obrando y enseñando a las personas te lleva a querer seguir tomado de la mano de Cristo. Muchas gracias. Sí, pastor, es bonito también saber cómo Jesús no se detuvo por cualquier circunstancia, ¿verdad? Sino que utilizó diferentes estrategias para llegar a estas personas, pues y enseñarle de la palabra y enseñarle del Dios viviente. Y eso nos enseña a nosotros como maestros, pues, que nosotros no debemos detenernos ante cualquier circunstancia, sino que buscar estrategias diferentes, de tal forma que la información o la enseñanza pueda llegar a los niños, pues, y no detenernos en el que no entienden o el que sigue con el comportamiento, no, sino ser persistente, pues, en lo que estamos enseñando y buscar diferentes estrategias, así como lo hizo Jesús, y pudo enseñarle a estas personas de lo que realmente él quería hacerle llegar, pues, que era del amor de Dios. Ujú. Sí, y siempre Yaritza, ¿no? Yaritza creo que, Sí, ya, recordar que eh, es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, ¿no? Crea la fe, que ablanda los corazones, ¿no? Que fortalece, ¿no? Que sostiene, ¿no? Es decir, ah, descansamos en su palabra, ¿no? Nosotros podemos fallar en nuestras estrategias, quizás, ¿no? Muchas, pero también saber que la palabra eh, endurece el corazón muchas veces en aquellos que oyen y no se arrepienten y no creen, ¿no? Pero es obra del Espíritu Santo que obra cuando y donde le place en aquellos que oyen el Evangelio, darles la fe, ¿no? Engendrarles la fe, sostenerles en la fe a través de la palabra y los sacramentos, ¿no? Entonces, confiamos en las Sagradas Escrituras, en la eficacia, en la potencia que tiene su palabra para quebrar los corazones endurecidos, ¿no? Y aumentar la fe en el Señor Jesús, ¿no? Entonces, eh, lo hacemos con dedicación, con fidelidad, pero sabiendo que dependemos de su gracia, de su amor, ¿no? De su obra, eh, eh, porque es Él quien da la fe, es Él quien sostiene, es Él quien perdona, y donde hay perdón de pecados hay vida y salvación, ¿no? Y nosotros somos allí instrumentos de ese evangelio, ¿no? Algo más que quiero decir, pastor, habla Cristina de Tijuana. Yo estoy visitando una familia de hace 2 meses, por decirlo. Nadie está en ninguna iglesia. Estoy visitándolos cada jueves, pero hay veces que no se puede, hay veces que ellos están ocupados. Entonces yo lo que quiero decir es esto. Cada vez que yo voy a entrar a su casa, la primerita vez iba, siempre se siente como miedo cuando vas a entrar a una casa y si te van a recibir. Yo les avisé con anterioridad que si me dejaban visitarlos y ellos me dijeron que sí. Tienen un enfermo de diálisis, hizo 2 matrimonios, el papá, la mamá, el hijo y la nuera y una niña. Pero sí me temblaban los pies cuando iba a entrar, pero me puse en oración pidiéndole al Señor que no fuera yo la que iba a entrar y que si me rechazaban, pues es que pues no me estaban rechazando a mí. Pero gracias a Dios sí me recibieron, sí me están recibiendo. En veces los niños se me hace más fácil enseñarles
el catecismo que a los adultos. Pero sí, sí me están recibiendo y ya pronto yo pienso que ya van a ir a la iglesia conmigo. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Me gustaría darle las gracias al seminario por darnos esta oportunidad de compartir y de recibir, porque algo que me tocó de la charla en esta noche fue el acompañamiento de Jesús a los discípulos, aún siendo adultos, aún habiendo estado con ellos un tiempo, pero había dudas, había temores, había un choque contra lo que ellos estaban viviendo o esperando en ese momento, con la realidad que estaban viviendo, pero el acompañamiento de Jesús fue único. Entonces, en nuestros pastores tenemos ese acompañamiento que nos traen los sacramentos, que nos traen la palabra. Y cuando tenemos alguna duda en cuanto a la falta de experiencia, yo creo que en la práctica vamos a ir mejorando cada vez más, poniéndonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo en la obra encomendada. De verdad, muchísimas gracias, pastores, por su acompañamiento y gracias al seminario por darnos esta oportunidad. Gracias a todos los hermanos porque una palabra de consuelo que nos llega en la palabra de Dios siempre es muy, muy valioso. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, por... Pastor, también de aquí de Honduras, le damos las gracias. Fue una enseñanza muy bonita, muy precisa y pues no queda más que decirle muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor Adrián, por esta primera instancia de esta clase y también a cada una de las hermanas que nos acompañan. Voy a dejar acá de grabar.